Hola, mi nombre es Daniela Vicentini y el día de hoy mi compañera Daniela Troya y yo les vamos a hablar un poquito sobre la espiral del silencio. Comenzando con que esta teoría fue desarrollada por la socióloga y politóloga alemana Elisabeth Noel Neumann en su libro La espiral del silencio, la opinión pública, nuestra piel social a mediados de la década de los años 70. La idea central de esta teoría es que la opinión pública se basa en el miedo que tiene el individuo al aislamiento social. Según Noel Newman, las personas tenemos un miedo natural a ser, o mejor dicho, un miedo natural al aislamiento social, es decir, a ser rechazados o a ser criticados por pensar diferente. Entonces, cuando una persona ve que su opinión forma parte de una minoría, prefiere no compartirla y así comienza este mecanismo. Porque cuando esta opinión ya no la vemos en el espacio público, hace que parezca aún más minoritaria y refuerza la opinión mayoritaria. Es como cuando en un salón de clase todos se ponen de acuerdo con algo o todos adoptan una postura sobre algo y tú opinas diferente, entonces prefieres no compartirlo porque no quieres que te juzguen. Un concepto clave aquí es el clima de opinión, que no necesariamente es lo que en realidad piensa la mayoría, sino lo que la gente cree que piensa la mayoría. Esta diferencia aquí es crucial porque el clima de opinión se define a base de señales externas, es decir, lo que vemos en redes sociales, lo que sale en los medios de comunicación, las conversaciones que escuchamos y hasta la influencia que pueden tener ciertas figuras públicas. Al final, la opinión mayoritaria o una opinión puede parecer mayoritaria, pero no necesariamente serlo, ya que simple y llanamente es a la que se le da más visibilidad. Aquí es donde entran los medios de comunicación, porque Noel Newman argumenta que los medios de comunicación no solo informan, sino que ellos también son los que definen qué opiniones son válidas o son aceptadas. Porque, por ejemplo, cuando a un tema en específico se le da mucha cobertura, da esa impresión de que es la opinión dominante o que mucha gente está a favor. En vez, esos temas que son silenciados o que no se les da tanta importancia, dan esa impresión como si no mucha gente estuviera a favor. Otro punto fundamental aquí es que la teoría no solamente habla del silencio, sino lo que ese silencio produce. Es decir, cada vez que alguien decide callarse, hace que se refuerce mucho más que la opinión dominante o la opinión mayoritaria es la que es la correcta cuando no necesariamente tiene que ser así. Cada vez que una persona se calla, eso le coloca más presión encima a otras personas para que también se calle. Al final, lo que vemos, o sea, la opinión que vemos no necesariamente es la opinión real, sino la opinión que sobrevivió al miedo. En la vida cotidiana esto es mucho más común de lo que parece. Por ejemplo, en redes sociales, cuando vemos que todos adoptan una postura con respecto a algo, no sé, en una foto en Instagram, si tú opinas diferente, lo más seguro es que no vayas a querer intervenir. No porque no tengas nada que decir, sino que simple y llanamente vas a decir, no quiero que me critiquen, no quiero que me expongan públicamente, o como lo llamaríamos hoy en día, no quiero que me cancelen. Esto también se puede ver en la política electoral, cuando en encuestas o en los medios de comunicación se habla de un candidato que tiene el apoyo masivo del público. Si una persona apoya a otro candidato, lo más seguro es que no te lo vaya a decir, simple y llanamente porque no se quiere sentir fuera, por así decirlo, de ese clima dominante. Por su parte, la espiral del silencio también se ven temas un poquito más sensibles como lo es migración, ideología, la religión también, derechos civiles y hasta el género. ¿Por qué? Porque muchas personas regulan lo que dice según quien esté a su alrededor. Entonces, este proceso de autovigilancia es la base de la teoría. ¿Por qué? Porque las personas terminan actuando como una especie de sensor social que define si es seguro o no compartir esa opinión. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniela Troya y voy a continuar hablando un poco acerca de lo que es la espiral del silencio. Para Noel Newman, aparte, y como todas las cosas en esta vida, no todo tiene un lado A, sino que también tiene un lado B. Y para el lado B y la respuesta a la espiral del silencio, tenemos a las personas que son los hardcores, las personas que se encargan de romper el silencio. Estos son individuos que, a pesar de que son la minoría, su opinión no se adapta al clima de la misma. Estas personas se encargan de expresar su punto de vista, aunque sea impopular, porque son personas que no temen a ser aislados por la espiral del silencio, que es importante reconocer también a pesar de que existen este tipo de personas, el poder que tiene hoy en día los algoritmos de las redes sociales y cómo ellos favorecen a la polarización de opiniones. Porque, ¿qué ocurre? Los algoritmos hoy en día amplifican opiniones y ocultan otras. ¿Por qué ocurre esto? Porque los algoritmos de las redes sociales están hechos
para promocionar o para darle más visibilidad a las opiniones o los posts, tweets, fotos, videos que tengan más engagement, que tengan más likes. Y pues existen muchísimas personas que con la intención de crear climas de opiniones que son cultivados artificialmente, hacen algo que se llama rage bait, que publican cosas que capaz de repente no están de acuerdo con ellas, pero lo hacen con la intención de generar visibilidad en redes sociales para sus cuentas. Y esto genera una sensación de falsa mayoría, porque es una visibilidad que está manipulada por la plataforma, porque la plataforma le dio visibilidad porque las personas interactuaron con eso. Otra cosa que es importante destacar es que las redes sociales promueven y fomentan lo que es la cultura de cancelación. ¿Qué es la cultura de cancelación? Es ese proceso mediante el cual una persona expresa algo, o sea, bueno, no sé, a mí me gusta el pan dulce, y la respuesta de las personas es de alguna manera dejarme mal parada para poder invalidar esa opinión que yo estoy dando. Entonces, esa cultura que es muy común en redes sociales, sobre todo, por ejemplo, en X, que se conoce como, que antiguamente se conocía como Twitter, es muy común verlo. Y esto favorece en gran manera a esta teoría de Noel Newman. Sin embargo, es importante destacar que la autora siempre sugiere maneras de, o sugirió maneras de cómo se puede romper la espiral. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pues ella promueve y dice que tenemos que defender la expresión libre. Tenemos que ser abiertos a las opiniones de los demás. ¿Y cómo logramos esto? Por lo menos a nivel de redes sociales, a nivel de medios, pues con la diversidad de opiniones en los medios. Si nosotros tenemos la capacidad de ver distintas opiniones, como por ejemplo ocurre en Estados Unidos con los debates, que ciertamente hoy en día sí se ven un poco censurados de cierta manera por el régimen que existe allá hoy en día, si lo comparamos con el caso de Venezuela, que no es una censura porque la mayoría verdaderamente esté de acuerdo con el régimen, sino que es simplemente algo político, pues nosotros vemos que o sea, al no haber diversidad en los medios, se amplifican las voces de personas que realmente no tienen la razón o que están publicando cosas de odio, fomentan cosas que van en contra de nuestros valores. Entonces, por eso es importante que se fomente un clima de respeto y tolerancia. Las personas tienen que tener la capacidad y den el derecho, en realidad, de expresarse libremente y de compartir sus opiniones. Porque si nosotros compartimos nuestras opiniones, a pesar de que difieran, vamos a tener la oportunidad, pues, de generar un debate, de generar conversación. Y si nosotros nos entendemos, nuestras opiniones, por muy distintas que sean, pueden convivir. Ahora, todo no es perfecto porque ciertamente, como toda teoría, así como tienen sus personas que la apoyan, tienen personas que no están de acuerdo. Entonces, a nivel teórico, la teoría de la espiral del silencio ha sido criticada sobre todo por expertos en metaanálisis, porque dicen que la teoría simplifica de manera excesiva lo compleja que es la interacción social. Entonces, ellos simplemente lo que ellos critican es que muchos de los resultados, pues los resultados empíricos no son muy creíbles en ciertos casos y pues que esta teoría en ciertos contextos, como mencioné ahorita en el caso de Venezuela, que no es que las personas, no es que en los medios se publique o se vea la opinión mayoritaria, porque podemos estar todos claros que la mayoría de la población del país no está de acuerdo con lo que se transmite a través de los medios, esta teoría pues simplemente aísla a casos como el de Venezuela, donde pues no podemos ver la verdadera realidad de una opinión. Otra cosa que no podemos olvidar y que realmente es clave es el vínculo que tuvo Noel Newman con lo que fue el régimen nazi. Ella nació en Alemania en el año 1916 y a pesar de que ella ciertamente se manifestó de manera pública y pues expresó tener remordimiento de tener alguna especie de vínculo con el régimen nazi, con algo tan horrible como esas creencias que ellos fomentaron y que pues causaron tanto odio e intolerancia, ella pues no deja de permear la opinión de las personas sobre la teoría de la espiral del silencio. ¿Y por qué no hacerlo? Porque nosotros tenemos que cuestionar todo. ¿Y qué más que cuánto influyó ese contexto en la teoría? ¿Qué tanto realmente permeó, o sea, o realmente influyó en lo que ella hizo y qué tanto pudo separar ella sus prejuicios al momento de desarrollarla? Y pues lo que yo me quedo para cerrar es que lo más importante es que lo que no se dice también se comunica. La opinión pública se forma tanto por lo que se dice como por lo que las personas escogen callar o callan.
Entonces, el reto que nosotros tenemos como comunicadores sociales y como ciudadanos es que tenemos que aprender a distinguir los climas artificiales de las mayorías reales, así como lo que ocurre en las redes sociales. Porque si nosotros reconocemos esto, vamos a también ser capaces de reconocer que la presión social tiene o sea, tiene una fuerza increíble en el momento de generar opinión pública. Y si nosotros somos capaces de discernir entre lo que realmente es opinión y lo que realmente nos están tratando de hacer ver como la opinión de la mayoría, pues vamos a poder crear y convivir en un mundo más justo donde nosotros, pues ciertamente, podamos expresar nuestras opiniones de manera libre.